Esta conferencia comenzará a grabarse. Excelente tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos les da la más cordial bienvenida a esta conferencia con el tema Cumplimiento de obligaciones patronales, la cual será desarrollada por el licenciado Eduardo Mendoza Zúñiga, consultor especializado, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados, sin consentimiento por escrito de la UNCE y del expositor, a quien cedemos el espacio para dar inicio. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta presentación. Deseo que les sea de mucha utilidad, que les aclare muchas dudas y sobre todo que les beneficie en el cumplimiento del tema precisamente del que trataremos, que son las obligaciones patronales. Para comenzar, toda relación que obliga a un patrón comienza inequívocamente con un trabajador. Aquí a la Secretaría del Trabajo no le importa si eres una empresa del tamaño de Grupo Carso o si eres una empresa micro constituida por ti y por un trabajador. Cuando de alguna forma puede comprobarse la vinculación de subordinación, automáticamente te consideras patrón, con todos los derechos, pero sobre todo con todas las obligaciones que esto implica. Y aquí no se trata de eximir es que yo no sabía, es que yo creí, es que pensé que solo le aplicaba, no. Patrón es patrón para la ley. Y no hay más que sujetarse a las disposiciones que ésta genera. Así de simple. Así de simple. Sin más vuelta de hoja. Pero, ¿cómo comienza una relación laboral? Pues con un contrato individual. El contrato individual puede ser verbal, fíjate, o por escrito. Y tú te preguntarás, bueno, al final del día, ¿a quién beneficia el contrato? ¿Quién se ve beneficiado por el contrato? ¿El patrón o el trabajador? ¿A quién protege el contrato? ¿Alguien que quiera opinar? Por favor, pueden abrir su micrófono para opinar. ¿Alguien? Yo no sé, pero yo creo que a los dos, ¿no? Al patrón. Sí, pero ¿a quién más? ¿A quién más de los dos? Al patrón, probablemente. Al patrón. ¿Qué tan probablemente, jóvenes? Chicos, totalmente favorece al patrón. El contrato es la única herramienta que tienes para defenderte del trabajador. Por eso, todo lo que pongas y lo que omitas podrá y será usado en tu contra. Así de simple. Así de simple. Por eso yo recomiendo, si tienen a la mano o pueden buscar, les voy a pedir, por favor, que traten de irse a la Ley Federal del Trabajo, que la tengan por ahí a la mano, para que revisemos algunos artículos y los señalen, por favor, porque todos sabemos, aquí dice la ley, aquí, ¿dónde? Puta, no sé. No, pero aquí dice, aquí, por aquí, en alguna parte. Sí, pero ¿dónde? Pues sabrá Dios. Entonces, que hagan un prontuario, un breviario de todo lo que puede ser usado a su favor
o empleado en su contra. Entonces, vamos por el principio. ¿Alguien recuerda qué dice el artículo 8? ¿Quiere leerlo? ¿Le gustaría leerlo? El artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, por favor, para tirar el primer mito de las obligaciones del patrón. ¿Alguien? Artículo 8, Ley Federal del Trabajo. Búsquenlo ahí en Google, pregúntenle a Google. Buenas tardes, licenciado. Si gusta, le apoyo. Por favor, compañero, usted dele play. Claro. Artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Perfecto, compañero. Muchas gracias. Chicos, derecho curioso. A menos que acá el compañero haya omitido esa parte, ¿verdad? Pero, ¿en qué punto dice que hay que pagarle al muñeco? ¿Dónde dice que al trabajador hay que pagarle? Compañero, ¿no se brincó ningún renglón? No, para nada. No. Oigan, entonces, ¿por qué les pagamos? Digo, seré yo curioso. Ya me asaltó la duda aquí. ¿Por qué les pagamos? Virgen Santa de las sorpresas. ¿A qué esa no la vieron venir, verdad? Pues chicos, han oído o de puritita casualidad se las han aplicado. La de, mándame cuando me pagues, güey. ¿Sí les suena familiar esa frasecita? ¿O no? Afirmativo, afirmativo. Pregúntome yo, ¿quién le paga al trabajador? ¿El supervisor? ¿El jefe? ¿El gerente? ¿O el patrón? ¿Quién le paga? ¿Y quién lo manda? Porque son dos cosas distintas. El patrón. El patrón paga. Pero en el caso, por ejemplo, de Clemente Jacks, por ejemplo, ¿han visto al Gallito pagando? ¿O a Sabritas pagando? ¿O al Osito Bimbo pagando? Digo, por poner ejemplos, ¿eh? Entonces el patrón es una entidad sin forma, sin estructura física, independientemente de que sea persona física. Como dice el artículo 10, vámonos al artículo 10. ¿Qué dice el artículo 10? Quien lo tenga a la mano, arránquense con el rey. Si me lo permites. Sí, por Dice favor. artículo 10. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Exacto. ¿A qué se refiere la ley? A que si una persona habla, subordina en nombre del patrón, pues es patrón, así de simple. Y todo lo que diga un supervisor podrá y será usado como proferido por el patrón. Es que Juan me corrió, pues ahí está, les piden justificar. Entonces, ¿hasta dónde te alcanza la soberanía o la independencia que tienes para actuar en consecuencia? Pues hasta donde la ley te lo permite. Hay 4 artículos que toda posición con jerarquía debe tener en mente. Y aunque estos no los estipula la ley como una obligación, es obligatorio que tus supervisores, tus jefes, coordinadores, encargados, responsables, gerentes o wherever, conozcan estos 4 artículos. Sí o sí. Primer artículo, en orden de crecimiento, no de importancia, en orden progresivo. Artículo 47. El artículo 47 son las causales de rescisión de contrato. Pero obviamente, como en todo, según el tamaño de la afección, va a ser la medida disciplinaria, que puede llegar
hasta la rescisión de contrato, por supuesto. Pero habrá situaciones que no ameriten concretamente, aunque estén previstas por el 47, un despido. Pero ese no es el tema hoy. El tema es cómo disciplinar, que es una obligación del patrón. Pues tenemos el 47 en primer lugar, el 134, que son obligación de los trabajadores, el 135, que es prohibición de los trabajadores, lo que los trabajadores tienen prohibido. Y por último, el artículo 423, que es el reglamento interior del trabajo. Estos 4 artículos son la base, son el fundamento, son la esencia para cualquier acto disciplinario que la empresa o el patrón intente. Si ninguno aplica, se podrán hacer analogías, es decir, simular o buscar una situación que sea símil o que sea análoga, parecida, cercana a lo que dice el artículo en cuestión. Pero casi todas las condiciones caen en estos 4 artículos. Hay algunos más, por ejemplo, cuando tienes que renovar los expedientes laborales. ¿Con qué frecuencia recomiendo se renueve un expediente de trabajo? Con 2 años máximo. Lo ideal es cada 6 meses, es lo ideal. Lo óptimo es cada año, pero ya yéndonos lejos, cada 2 años mínimo. Y obviamente hay documentos que tienen que renovarse. Por ejemplo, tienes que renovar tu credencial de lector, tienes que renovar tu comprobante o poner en vigencia tu comprobante de domicilio. Tienes que poner en vigencia tu CURP, porque la CURP la gestiona cada secretario de Gobernación. Por lo menos cada 6 años se tiene que renovar. Y luego, si les da como ahorita que cambien cada media hora de funcionarios públicos, pues con mayor razón. Y tus condición social, si eres soltero, casado, divorciado, arrepentido, reciclado. ¿Cómo evoluciona tu condición social? O tu condición académica. Si alcanzas un grado académico adicional, si hablas otro idioma, si tomaste determinado curso, todo eso tiene que actualizarse. Pero ¿qué pasa cuando el trabajador se niega o se resiste a llevarte el comprobante de una acreditación, de una constancia, de su domicilio, de su acta de nacimiento o de matrimonio, o el acta de nacimiento de uno de sus hijos, cuando lo pone como beneficiario, de acuerdo a la fracción 10 del artículo 25, que obligatoriamente dispone poner un beneficiario en caso de muerte accidental o de desaparición forzada, de acuerdo con el artículo 501. Entonces tienes que comprobar que la persona a quienes están dejando de beneficiario sea o menor de 18 años o mayor con alguna discapacidad. Pues, ¿cómo compruebo? Pues con el acta de nacimiento. No, pues no la tengo, pues tienes tanto tiempo. El artículo 42, fracción séptima, y el artículo 43, fracción cuarta, obligan al trabajador a cumplir con esa condición. Que tienen un plazo perentorio para cumplir con la presentación, la entrega de los documentos solicitados. Si voy muy rápido, párenme, porque yo en mi otra vida fui mudo y me estoy poniendo al corriente. ¿Sí voy bien? ¿No voy muy rápido? Vas bien, licenciado. Ok. Ahora, de puritita casualidad, digo, porque esto es raro, a mí me contaron yo lo vi en un Discovery, un especial del trabajo.
¿Alguna vez les han dicho, oye Luis, acomódame ese material? Chale, eso no tiene ni descripción de puesto. ¿Te los han dicho? Digo, es raro, es raro. ¿Hay alguien que sí se lo hayan aplicado? Sí. Y luego, ¿qué hizo, compañero? Aparte de coraje. Pues eso, coraje, Y luego, ¿y qué ganó, compañero? enojarme. Pues mal hecho, compañero. Nada que dos apes no hubieran corregido. No, no es cierto. Artículo 56 bis, por favor. Si alguien se lo encuentra, léalo. 56 bis. ¿Ya lo encontraron? Yo aquí te lo tengo. Viene de ahí, compañero. Dice, los trabajadores podrán desempeñar labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal, por lo cual podrán recibir la compensación salarial correspondiente. Dice, para los efectos del párrafo anterior, se entenderán como labores o tareas conexas o complementarias aquellas relacionadas permanentemente y directamente con las que están pactadas en los contratos individuales y colectivos de trabajo, o, en su caso, las que habitualmente realice el trabajador. ¿Cómo ven? O sea, no lo vas a que piloten un cohete de la NASA. Pues lo vas a poner a hacer chamba de la que es tu giro, de la que es su giro, de donde se contrató. O sea, nada espectacular. Que no sea específicamente su chamba, estoy de acuerdo. Pero que no sea su obligación, no estoy de acuerdo. En resumen, chicos, en resumen, ¿por qué les digo todo esto? Vámonos al artículo 25, por favor, fracción 3. Artículo 25, fracción 3. ¿Ya lo hallaron? ¿Se lo leo, licenciado? Por favor, viene de ahí. La fracción Dice, es el el 25. servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible. Nunca, ¿Cómo? jamás en la vida, por caridad del osito Bimbo, jamás se les ocurra poner en ese apartado lo que el muñeco va a realizar como chamba. Porque todo lo que pongas allí podrá y será usado en tu contra. Y entonces, ¿qué le pongo, Eduardo? Ah, pues muy sencillo. Pon el nombre del puesto. Por ejemplo, auxiliar de almacén. Tan, tan. Entre paréntesis, la siguiente leyenda. Según descripción del puesto correspondiente. ¿Cómo ves? Hoy, de acuerdo con la nueva ley federal de trabajo, suscrita en el 2019, las condiciones legislativas cambiaron y en vez de estar en una junta de conciliación y argüendaje, pasamos a estar en el CFECORELA, en la CFECORELA. ¿Qué es el CFECORELA? ¿Alguien sabe o no? O NPI. Digo, sí saben lo que es NPI, ¿verdad o no? ¿Alguien sabe lo que es NPI? Que quiera ilustrarnos con su conocimiento. No poseo información. Es correcto, compañero, bien bajado el balón. No creo que nadie haya pensado distinto, ¿verdad? Que tenga otra definición. Pero bueno, el no posee información es correcto. Entonces, ¿alguien sabe lo que es el CFECORELA? ¿O no? CFECORELA es Centro Federal de Conciliación y Arbitraje Laboral. CFECORELA. Entonces, en este CFECORELA, automáticamente cambiamos de una junta a un juzgado, en donde hay un juez, hay un secretario, hay un actuario, hay un fiscal, y están, obviamente, la parte ofendida o la víctima, y está la parte acusada, que es el patrón. La Ley Federal del Trabajo, a diferencia de otras leyes, donde todo el que demanda
tiene la obligación de probar? En el caso de la Ley Federal del Trabajo, quien tiene la carga de la prueba es el patrón, porque la ley lo considera la parte fuerte del binomio y como tal le otorga la carga de la prueba. Eso lo dice el artículo 789. Pero ahorita vamos para allá, aguanten. Entonces, bajo este criterio, el patrón está obligado a probar todo lo que el trabajador diga. Y lo que el patrón no pueda probar, podrá y seguramente será usado en su contra. Así de sencillo. Entonces, si tú le pones allí cualquier dato que no se entienda, que se malentienda o se malinterprete, y tú solito te diste un balazo en la puerta. Por eso es recomendable ponerle ahí, desarrollará el trabajo de auxiliar de almacén según descripción del puesto correspondiente. Para que un inspector del trabajo te solicite una descripción del puesto, ¿sabes cómo puede hacerlo únicamente? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que lo puede hacer? ¿O no sabes? Solo lo puede hacer por exhorto judicial, es decir, mediante la solicitud de un juez. Y entonces, sí, cómo no, aquí está la descripción. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría de empresas está bajo lineamientos de una gestión de calidad, donde las descripciones de puesto son un documento controlado. Entonces no se le puede dar al actuario, al inspector, así como, sí te toma. No, hombre. No. Si no es por una instrumentación judicial, si no es por un exhorto judicial, nomás no lo da. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Vamos bien o nos regresamos? ¿Hasta aquí se está entendiendo el punto o no? Sí, vamos bien. Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué características tiene una relación laboral? Primero, que sea personal. ¿Qué quiere decir que sea personal, chicos? ¿Qué entendemos por que sea personal? No todos, por favor, no se amontonen. Que de uno a uno, o sea, que es con el trabajador en particular. Oye, sí, totalmente de acuerdo, pero y entonces, seré yo curioso, ¿para qué sirve el contrato colectivo? ¿O no sirve? ¿O a qué me obliga el contrato colectivo? ¿A qué me compromete? ¿En qué me ayuda? ¿En qué me beneficia? Si al final del día una relación es personal, no es colectiva. Entonces, ¿cómo para qué estoy en un sindicato? ¿O cómo? ¿Pero ya me perdí? ¿Cómo es la onda ahí? ¿O cómo? ¿O de qué se trata? ¿O a qué jugamos? ¿Ya se durmieron? No, licenciado, te estamos escuchando. Entonces, chicos, digo, seré yo curioso. ¿Quién de los que está ahorita aquí en el curso, bueno, en la plática, tiene contrato colectivo? ¿Hay alguien que tenga contrato colectivo? Creo que nadie. ¿Alguien tiene contrato colectivo? No A ver, creo que licenciado, yo tengo un contrato con mi personal, pero tengo un contrato que me da un sindicato así como para varios, ¿no? Mm, mm, pero ese sindicato, ¿quién lo escogió? ¿Cómo llegó? Pues llegó a tocar la puerta, como muchos sindicatos llegan ahí a la puerta de tu trabajo buscando, pues ayudar, yo creo. Y luego, ¿cuántos de tus trabajadores pertenecen al sindicato? Pues la verdad es que yo les pago, pero los trabajadores realmente, no saben. Ok. Esta es una figura que anteriormente era válida, que se llamaba sindicato blanco. Era muy tolerada, muy socorrida, muy sobada por cuestiones anteriores, por mantener una tranquilidad laboral. Pero nadie de los trabajadores figuraba
ni en el sindicato, ni se beneficiaba por tener un sindicato. El 10 de mayo daban por ahí un regalito, el 30 de abril otro, en Navidad les daban una chamarrita, una bufanda, algo verdaderamente simbólico. Todo lo demás, hágase, Señor, tu voluntad. Y obviamente, pues la gente empezó a ver que pues, no se podía quejar porque automáticamente lo crucificaban. Y tal cual, letra por letra, lo que decía la persona, lo repetía delante de los jefes. ¿Cómo crees que estaban en ese momento? ¿Felices, exultantes de felicidad o con el Rambo que todos llevamos ya afuera? ¿Sí me explico? Entonces, al final del día, empiezan a cambiar estas condiciones para entender parte del proceder laboral y parte de cómo se gestionan los sindicatos. Hoy, todos los integrantes de la planilla sindical, todos, sin excepción, tienen que surgir de la misma empresa, tal cual. De los sindicatos deben tener un miedo natural a una huelga, a un paro, a un reclamo, a una situación que los ponga de rodillas. Nada más que acuérdate que quien los puso de rodillas no fuiste tú. Aquí algo que debemos aprender, chicos, es que en la vida no hay bueno ni malo. Quienes haya vendido la peregrina idea de, ay, es muy bueno, ay no, aquí es muy malo. Son personas que no están malintencionadas, pero que desafortunadamente su capacidad o su criterio les impide ver más allá de 2 dedos de la nariz. Y cuando se confrontan con esa realidad, se pierden. Ya no saben para dónde van. Y si se paran en un hormiguero, creen que se los va a devorar la hormiga, cuando en realidad lo que debieron haber hecho es moverse 2 centímetros. Entonces, si ya con eso le ayudan, sí, no es mucha ciencia. Pero igual aquí pasa con la parte de lo que es esta responsabilidad de un contrato. De esos 2 centímetros que hablo, que no es mucho, que se miden en detalles pequeños, pueden hacer la enorme diferencia. Y esta diferencia se llama subordinación. La subordinación tiene 3 criterios de actuación: el cómo, el cuándo y el dónde. Si tu contrato dice el cómo, el trabajador desempeñará el puesto como auxiliar de almacén, chalala, 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 chalala. Basado en esa descripción del puesto, ya dice cómo. Dentro de este mismo artículo 25, se establece en dónde, segundo criterio, dónde prestará ese servicio al que nos referimos. Y tercero y último elemento, el cuándo. Cuándo va a ocurrir, cómo va a ocurrir y cómo va a ocurrir. Con esos 3 elementos se crea la figura de subordinación. Y obviamente, con estos 3 criterios, hacemos el hecho de que el trabajador es nuestro y que somos obligadamente los responsables de esa relación. Voy a poner un ejemplo. Me siento enfermo, voy al médico o pretendo ir al médico. Pues lo primero es sacar una cita. Doctor, buenas tardes, mire, necesito una cita porque quiero que usted me atienda, ya que tengo una molestia estomacal severa y quiero que me escuche, que me revise.
¿Cuándo puede atenderme? Hoy. ¿A qué hora, doctor? A las 6 de la tarde. Perfecto. Viene la segunda parte. ¿Dónde, doctor? Donde usted me indique, sí. ¿Puede ir a su domicilio o puede esperarlo en mi consultorio? No, me voy a su consultorio. Y está el cómo, el dónde y el cuándo. Yo le puedo decir al doctor cómo me prescriba o no. Chicos, ¿puedo decirle cómo me prescriba o no? No, pues esa es chamba del doctor, ¿no? Claro. Entonces, al romperse esa triada de elementos subordinativos, automáticamente el doctor no es mi empleado. No soy su patrón. ¿Sí se entiende? Pero si yo se lo establezco, ya sea verbal o peor aún por escrito, entonces existe esa vinculación de subordinación. Y ahora sí, chicos, vamos al artículo 20. ¿Quién quiere leer el artículo 20? A ver, licenciado, dice, artículo 20. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel que por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Si la prestación de un trabajo que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. ¿Cómo ven, chicos? Entonces aquí están los tres elementos de la relación laboral. El trabajo es personal, es subordinado. ¿Y qué crees? Que hay un pago. Así de simple. Entonces ya con eso se finca la relación laboral. ¿Qué pasa con esta relación laboral, chicos? ¿Qué creen que ocurre? ¿Qué se imaginan que ocurre? No se amontonen, ¿eh? De uno por uno. Pues nos da derechos y obligaciones, ¿no? ¿Por qué cree, compañero? Le dan más obligaciones que derechos. Sí, sin duda. Así de simple. Entonces aquí empieza la condición de tu obligación como patrón. ¿En dónde están escritas estas obligaciones? ¿Dónde están escritas estas obligaciones? En toda la ley. En toda la ley. Es una ley súper mega paternalista. Pero mega paternalista. Y obviamente, todo aquello que el trabajador no pueda probar estará sujeta no a la buena voluntad tuya, ni el que la entidad de donde emana la ley, no. Está vinculada a lo que los artículos establezcan en función de la procuración de justicia de los trabajadores. Así de simple. No del patrón, de los trabajadores. Ahora, aquí bajo ese precepto, nos encontramos con los artículos del 20 al 159, que son prácticamente todo lo relacionado a la consecución, a conseguir un vínculo laboral. Es decir, que alguien me contrate bajo prestaciones, bajo seguridad social, bajo un descanso, un aguinaldo, vacaciones y un salario remunerador mensual que puede ser dividido en semana, quincena o mes. ¿Cómo ven? Y bueno, aquí nos habla acerca del artículo del 22, del 422 al 425, acerca de lo que es la Ley Federal del Trabajo. Ya también la tienen ahí con sus, bueno, les van a pasar, espero a los que toman, pues, están tomando esta plática, en el transcurso de la semana, Pau o Magali les pasarán un archivo con algunos documentos y elementos que como despacho otorgamos para que les sea más vinculativo
a su labor cotidiana y a su carga de trabajo, que ya me imagino no es sencilla, y luego le buscamos aquí con broncas de la Secretaría de Trabajo, pues peor el asunto. Entonces, para que tengan un prontuario de dónde agarrar la ley y poder resolver en consecuencia. Ya se atoró aquí mi... Ya está. Ahora, ¿a qué estoy obligado? El mismo artículo 25 dice que le tengo que pagar al trabajador. Hay 4 tipos de pago. Por unidad de tiempo, cuando pagas por día, por hora, o también por temporada. Por unidad de obra, es decir, por realizar determinado número de partes. Por una comisión, cuando obtienen una ganancia de lo vendido. ¿Y alguien sabe a qué se refiere a precio alzado? ¿Alguien sabe qué es a precio alzado? A ver, averígüenlo y denme 2 segundos en lo que voy por más café. Listo, ya regresé. ¿Qué es a precio alzado? ¿Alguien sabe? Pues es cuando defines un precio de una obra en particular y pues a eso te van a pagar la obra, ¿no? Como por obra, pues. Algo más, bueno, no sé si a todos les quedó claro o que nos lo pongan así como a nivel Peña Nieto. Si a todos les quedó clarísimo, a precio alzado. A mí sí me lo puede explicar a nivel Peña Nieto. De ahí. A ver, explíquele aquí a la compañera. Compañero, ¿ya A le ver, dio pues el compañero? yo digo que es cuando yo defino el precio de algo que me llevará cierto tiempo, pero ya está definido el precio al tiempo que me vaya a llevar la obra, ¿no? Normalmente el precio alzado, para ponerlo en términos más prácticos, se refiere a la oferta y la demanda. Les voy a poner un ejemplo más sencillo. ¿Alguna vez les ha tocado salir a la calle con un cielo limpio, despejado, abierto, y 1 hora después, ya cuando estás en la calle, se cierra el cielo, se oyen truenos y relámpagos, y empieza a caer un aguacero que ahí te encargo, y ves una persona que estaba vendiendo bolsas de basura a 10 pesos las 10 bolsitas. A la hora que cae el aguacero, ¿a cómo crees que te venden la bolsita? A 100 pesos. No me diga, compañero. ¿Qué se dice que usted es el que las vende? Pues es la misma bolsa, ¿no? ¿O no? ¿Qué hizo el precio alzado? ¿O qué cambió? La demanda. Exacto, compañero. El precio alzado está en función de la demanda. Entre más oferta haya, más barato se cotiza. Entre más demanda y menos oferta, más caro. Entonces, el mismo trabajo puede tener una condición de precio distinta de un lugar a otro, o de una situación a otra, siendo exactamente el mismo trabajo. ¿Cómo ven? Entonces, por eso no se puede determinar un precio. De ahí es de donde salen los famosos contratos ley, porque, por ejemplo, para los azucareros se les pagaba de una forma en tal o cual región y en tal otra se les pagaba de otra manera. Entonces decían, oye, pues si el azúcar es igual y te vende igual y cuesta igual y sabe igual y se procesa igual, y yo por qué cobro tan barato, ¿no? Entonces los sindicatos hicieron los contratos ley. Todas las zafras o todas las empresas dedicadas a la elaboración de azúcar se les va a pagar a este puesto tanto, a este tanto, a este tanto, a este tanto, a este tanto. Así de simple. Y lo mismo ocurrió con Petróleos Mexicanos, con el IMSS y con otras, con Telmex,
con Comisión Federal de Electricidad, con la extinta Luz y Fuerza del Centro, etcétera. Se hicieron contratos ley, porque obviamente pues los médicos debían ganar lo mismo en Ciudad Juárez que en Mérida, Yucatán, por ejemplo. Y resulta que ganaban distinto. Entonces se homologan los sueldos para que no haya esta disparidad de precios alzados. ¿Cómo ven? Pues dicho lo anterior, pues el salario es una obligación que tienes como patrón que cumplir. ¿Sí estamos de acuerdo? El artículo, por favor, nada más por estricta morbosidad, ¿por qué se paga de una forma y por qué se paga de otra a los trabajadores de confianza? ¿Dónde dice, dónde se establece ese criterio? ¿Alguien sabe? ¿Algo tendrá que ver lo del Instituto Mexicano del Seguro Social? No, compañero, la Ley Federal del Trabajo. Miren, qué bueno que tocas el punto, porque Seguro Social ve la parte de seguridad social, pero no puede meterse en cuestiones de trabajo. Por eso, en todo orden jerárquico, legalmente hablando, es una cascada. Primero están los ordenamientos mundiales, los acuerdos mundiales. En primer lugar, pues no pueden estar por encima de nadie, ni nada encima de ellos. Después vienen las constituciones de los países. De la constitución aquí, en este país, es lo primigenio que nos rige. Una vez brincada la condición de la constitución, la misma constitución dice que de las leyes que de ella emanen. Y entonces son leyes titulares y leyes secundarias. ¿Qué es una ley titular? Pues la ley que determina el criterio de la condición judicial, de lo que se va a juzgar, de lo que va a juzgar esa ley. En el caso del trabajo, pues es la Ley Federal del Trabajo, que tiene una vinculación cercana, mediata a la del Seguro Social, pues sí, porque hay condiciones que ponen en riesgo la integridad física de la persona, pero no porque sea una condición de seguridad social, sino derivada del trabajo que se desempeña. No sé si me explico, pero no puede estar encima de la del trabajo. Por eso se llaman leyes complementarias, porque lo que no dice el trabajo lo va a decir la seguridad social, lo que no lo va a decir Hacienda, lo que no lo va, y así sucesivamente. ¿Sí estamos de acuerdo? Para que podamos entender hasta dónde es el alcance de una ley y hasta dónde es el alcance de otra. Entonces, regresando a lo del salario, ¿de dónde proviene esta condición? Artículo 5, fracción séptima de la Ley Federal. Artículo 5. ¿Qué dice? ¿Ya lo encontraron? ¿Ya se durmieron? ¿Ya se fueron? Artículo 5. Fracción 7. Un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros y a los trabajadores del campo. ¿Cómo ves? Y esta, muchas veces, compañero, esta parte de la Ley Federal del Trabajo es la única en toda la ley que hace referencia a obreros y campesinos de forma distintiva. En todas las demás partes de la ley se refiere al trabajador como trabajador. Pero aquí sí pone enfáticamente a todos los operativos o de campo o de obra con un pago semanal. ¿Cómo ven?
Entonces ahí está determinado y no es si queremos, está como una obligación. ¿Qué otra obligación tenemos los patrones? Un salario mínimo. Jóvenes, no podemos darle al trabajador menos que la misma ley prevé. Hoy, el salario mínimo en Querétaro y en toda la República son 172.87 pesos, exceptuando la zona norte. ¿Hay alguien de la zona norte que esté ahorita conectado? ¿Nadie? ¿De la frontera? ¿Allá de por el Noa Noa? ¿No? Bueno, todos son de por aquí, de por el centro. Así es. Yo aquí Guadalajara. Perfecto, de Jalisco. Porque el otro salario es de 260.34. Ay, no más. Miren, a mí en lo personal se me hace una injusticia porque ¿qué nuestro trabajo vale menos? ¿O qué es un delito de no ser de la frontera? Pues ya no entiendo, ¿no? Pero pues así está esta ley. Sin embargo, bueno, pues alguna razón más de fondo deberá tener. Ahora, quiero hacer enfáticamente este comentario porque el salario solamente determina, ojo chicos, solamente determina aspectos contractuales y determinación de la relación laboral. Nada más, no se utiliza para bendita otra cosa. Sí me estoy dando a entender o no. O sea, esto es para el pago de salarios mientras estás trabajando y para el pago de liquidación y finiquito cuando terminas una relación laboral. Para esto sirven el salario diario y el salario mínimo. Para todo lo que es el pago de multas estará a lo dispuesto por las UMAS. ¿Alguien sabe lo que son las UMAS o no? Es la unidad de medida de actualización, ¿no? Algo que está rigiendo para con el seguro también, ¿no? Es correcto. ¿Y cuánto vale la UMA? En 2022, 96.22. ¿Cómo ven? ¿Y esta para qué tipo de sanciones nos será referida aquí o nos servirá aquí en la Ley Federal del Trabajo? Apúntenle, chicos. Para todos los artículos del 992, del 992 al 1006, todo se va a tasar en UMAS. Anteriormente, las multas se referían, esto lo dice el artículo 992, a que si tú transgredías una disposición legal y eran 20 trabajadores los afectados, pues era un evento. Hoy no, compañeros. Si tú transgredes una disposición legal y son 20 afectados, son 20 multas. Nada más que ahí te va. Con el primer trabajador, pagas normal. A partir del segundo, te vuelve reincidente, lo que constituye la multa en doble. Y a partir de ahí, todas las demás multas durante 2 años, todas serán consideradas como infractor consuetudinario. Y mientras no transcurran los 2 años sin que hayas cometido otra infracción, permanecerás en el rubro de doble multa. Una vez transcurridos los 2 años, si no cometiste ninguna infracción, te retirarán lo de la doble multa. ¿Cómo ves?
Decía mi abuela, poquito el amor y lo andamos desperdiciando en celos, pues ¿de qué se trata? Ahora, ¿para qué me sirve el salario mínimo en una cuestión de liquidación? Miren, cuando termina una relación laboral, como patrón estás obligado a 3 situaciones según el caso. O al finiquito, se da por ley, que es parte proporcional del aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y parte proporcional de la prima vacacional. Sí o sí. Es obligatorio. Y se llama finiquito. La segunda condición es la liquidación. Cuando tú liquidas a un trabajador, de acuerdo con el artículo 162, si el trabajador se va voluntariamente y tiene planta, tiene contrato permanente, tiene contrato por tiempo indefinido, entonces podrás hacer uso de esta figura que le confiere al trabajador 12 días con el doble del salario mínimo por año de servicio. Por año de servicio. Aquí no son los 20 días por año, porque aquí viene la otra parte. Cuando tú pagas una indemnización, que se llama indemnización porque es un daño, cuando es despido injustificado, lo pierdas por las buenas o por las malas, pues tendrás que reparar el daño de haber tenido el atrevimiento de correr al muñeco. Entonces, ahí es el salario base de cotización. Entonces, pues, el salario completo, con todo lo que integra el sueldo del muñeco en ese momento. En el caso de la liquidación, está lo dispuesto por los artículos 485 y 486, en donde dice el 485 que si el trabajador estuvo en 2 zonas distintas, se tomará el promedio de la más alta. El 486 dice que bajo ningún caso podrás pagarle al trabajador solo el salario mínimo para el cálculo de su liquidación. Entonces, si no le vas a pagar el mínimo, pues le tendrás que pagar el doble del mínimo, pero a razón de 12 días por año. Y esto se llama pago de antigüedad, de prima de antigüedad. ¿A qué trabajador se le paga la prima de antigüedad, chicos? Seré yo curioso. ¿A qué trabajador? ¿No son a los que ya tienen 15 años laborando? ¿Qué crees, corazón? Que no. Es a todos. Lee el artículo. Está muy confusa la redacción y pareciera que dice solo a los de 15 años, pero después dice que a todos. Y la única condición que prevalece, la única, es que el trabajador sea de planta. La única condición que prevalece. Porque si el trabajador es eventual, estará a lo dispuesto por el artículo 50. Y ahí te encargo lo que le vas a pagar al muñeco. Mira, te sale más caro que que Leonardo DiCaprio en la película de Renacido con la revolcada que le pone el oso. Pero más caro, corazón. Yo nunca he entendido, de veras te los digo de corazón, cuál es el miedo de darle la planta a un trabajador. Nunca he entendido. Nunca lo he entendido. Un trabajador eventual, al momento de liquidarlo, siempre será más caro que uno de planta. Siempre. Y más ahora. Más ahora. Antes, hay muchas empresas que, afortunadamente me confían en su confianza varias empresas y me consultan, oye Eduardo, ¿puedo darle 3 contratos de prueba a un trabajador? Claro. ¿De veras, Eduardo? Sí, claro. ¿Y es legal? No.
Ay, Eduardo, entonces, ¿por qué me dices que sí, pues? Porque ¿quién soy yo para decirte que no? Pero si tú me hubieras preguntado, oye, Eduardo, ¿es legal que yo le dé 3 contratos de prueba a un mismo trabajador? Pues te diría, no, porque no se puede. ¿Dónde dice esto? Artículo 39D de dedo. No le puedes dar a un trabajador más de un contrato, ni de forma simultánea, ni de forma progresiva, ni siquiera subiendo de categoría. Lo único que le garantiza que tiene otro puesto es lo que tú declaras en el Seguro Social. Así de simple. Y que le cambie su descripción de puesto. Eso es todo. Pero fuera de allí, automáticamente el contrato con el que inició es el contrato que va a permanecer. ¿Cómo ves? Ahora, puedes hacer adendums. Un adendum, por ejemplo, es la parte donde el trabajador hará trabajos relacionados con su jerarquía y su naturaleza en casa o en otro lugar ajeno a la empresa o bajo condiciones distintas a las que habitualmente proponía la empresa. Y se hace un adendum donde cambian algunas circunstancias, pero no puedes hacerle otro contrato. No sé si me explico. Ni menos darle contratos de prueba y de prueba, porque el segundo contrato que tú le des a un trabajador, así diga que es por 10 minutos, en automático es forever. Y vuelvo al punto, no lo digo yo, lo dice la ley. Todo lo que quieran ver de contrato, lo vamos a ver en un curso más adelante. Creo que es en febrero. Créanme, no se lo pierdan, vale la pena, para que conozcan los tipos de contratos que hay. Siguiente obligación. ¿Le puedo descontar al muñeco dinero de su sueldo? Sí, claro, de acuerdo a lo que dice el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. Y para resumirlo, aquí está: pensiones alimenticias. Si él no te dice que tiene pensión alimenticia, tú tienes que averiguarlo, porque de no hacerlo tú, de no hacerlo el trabajador, perdón, la autoridad te lo va a cobrar aquí. Oye, Eduardo, fíjate que yo tengo muchas cualidades, virtudes, bueno, uno que otro defecto, pero ¿cómo chinito sé que el muñeco tiene una demanda por pensión alimenticia? Yo porque no soy adivino. ¿Cómo lo averiguo si el muñeco no me dice? ¿Alguien sabe, muchachos? O NPI. Digo, porque ya aclaramos lo que es NPI. ¿Alguien sabe? Bueno, ahí les va. Busquen en internet algo que se llama RUAL. R de ratón, U de uva, A de avión, L de loro. RUAL. ¿Qué significa el RUAL? Reporte único de antecedentes legales. Reporte único de antecedentes legales. El primero que sacas o que sacas de la persona no tiene costo, pero no te da toda su panorámica general, te da una parte. Vale como 250, 280 pesos el RUAL. Pero aquí es reporte de antecedentes legales. Aquí aparece si la persona tiene demandas penales, laborales, civiles, mercantiles, familiares, si le debe a AFAM, bueno, si le debe a Fonacot, a Infonavit, si está en el buró de crédito, ahí te aparece todo de la persona. En algunos estados, por ejemplo, en Nuevo León, está prohibido pedir cartas de antecedentes no penales. No sé si en Jalisco también, porque automáticamente lo estamos discriminando de acuerdo a lo que dice el artículo 2 y 3 de la Ley Federal del Trabajo. Porque al pedirle al trabajador
una constancia de no antecedentes penales, lo estamos juzgando de delincuente. Así de simple. Y tiene todo el derecho de quejarse. Es como, perdón por esto, va a sonar muy misógino, pero si yo me voy a casar, le pido a la chica que me dé una constancia de virginidad. Digo, se me hace lo más absurdo, misógino, patán y patético del mundo, porque ya la estoy juzgando de algo que no compete con la decencia. ¿Cómo ven? Sin embargo, sí puedo solicitar este reporte de antecedentes legales. Y ahí me va a aparecer todo. Y como siempre les digo a las personas de RH, mira, si el puesto amerita que nos cuidemos de espalda para no ver si nos echamos una alacrán a los chones, inviértele 250 pesos por el ROAS y ahí te va a aparecer obra, gracia y milagros del muñeco. Así de simple. ¿Cómo ves? ¿Ese se saca vía internet o a algún despacho de abogados? Mira, lo que pasa es que te acuerdas que en el 2008 Calderón creó una plataforma que se llamaba Plataforma México. No sé si recuerdas. No. Has de estar muy chavo. Pero bueno, Calderón creó Plataforma México y era como una entidad que congregaba a todas las fiscalías del país, en todas las entidades, en todos los rubros. Pero como esto no prosperó con Peña Nieto, hubo una empresa que compró Plataforma México y hoy la sigue alimentando con todas las demandas porque son públicas. El ordenamiento judicial, tú puedes pedir el expediente del Chapo al IFAI y te lo da, pero sin bronca. Obviamente va a tener algunas condiciones reservadas porque están en proceso de investigación, pero de que te dan el expediente del Chapo, te lo dan. Y lo que tú quieras preguntarle al IFAI, ¿cuánto ganan los hijos de, dónde viven los hijos del bulto, del peje? Todo lo que quieras preguntarle, que sea de orden público, te lo da el IFAI. Y todo lo que es las cuestiones judiciales son de orden público. Así de simple. Entonces, no tienen ninguna restricción, salvo aquellas que están en proceso de investigación, para no atentar contra el debido proceso. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esta Plataforma México, hoy manejada por particulares, tiene todos los datos de todos los que van y se querellen por cualquier circunstancia, penal, familiar, civil, mercantil, laboral, etcétera. Todas ahí están. ¿Cómo ven, chicos? ¿Cómo ven? Pero no es una sola página, ¿verdad, licenciado? O sea, No, hay... es una empresa y tú le pones el nombre de la persona, su RFC, su CURP y y de qué estado es o de qué localidad es, y te aparece ahí obra, vida y milagros de la persona. Es impresionante. Sí. Nosotros como despacho la usamos porque nos dedicamos también a la atracción de talento. Y obviamente yo no le voy a mandar a una empresa una persona que puede ser un riesgo para la empresa. Ya nos ha pasado. Un día conseguimos a se postuló un chavito como de 20, 22 años para un puesto de chofer mensajero. Mira, nada más porque no tengo hija, pero créeme que me gustaba como para mi yerno. Bien educado el chavo, bien propio, bien atento, bien acomedido,
Sí le subí agua al tinaco. No. Chulada de maíz prieto, muchachos. A la hora que le aplicamos el ROAI, ¿qué creen? 3 demandas por narcomenudeo en Michoacán, en Guanajuato y en Morelos. ¿Cómo ves? Y pues obviamente buscaba una chamba acorde con su otra chamba más importante. ¿Alguna vez te han puesto a preguntar, te han puesto a pensar qué lleva el Zafeta o DHL o cualquiera de estas empresas? Y si dentro de lo que reparten, no repartirán alguna cosita extraña, claro. Pero como a eso se dedican, pues nadie les da importancia. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, chicos? Está muy interesante, muchas gracias por el tip. Sí, no, yo se lo recomiendo ampliamente porque sí vale la pena. ¿Cómo ven? Bueno, hay algo que a mí me indigna demasiado porque el artículo 110 dice de lo que puede si no quitarle al trabajador, descontarle. Pero quiero que por favor se vayan al artículo 132, fracción 26, XXV, palito. Me preguntan que si la liquidación se entrega solo a los trabajadores que tienen más de un año. Aquel que si es de planta, aquel que se retire voluntariamente puede tener menos de un año. Si renuncia, hay que finiquitarlo. Y sí, obviamente, pues si tiene más de un año, pues ya le correspondería 12 días de salario por ese año, de salario mínimo. ¿Ya encontraron el 132, fracción 26? Sí, ¿Qué dice? dice el 26, dice, hacer las deducciones previstas en las fracciones cuarto del artículo 97 y séptimo del artículo 110 y entregar los descuentos a la institución bancaria acreedora o en su caso al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Esta obligación no convierte al patrón en deudor solidario del crédito que se haya concedido al trabajador. Ok, nada más permíteme decirte con todo respeto, compañero, ¿de qué año es tu ley? Fíjate que no sé, la verdad es que la bajé de internet. Porque ¿qué crees? Que es una ley anterior. La nueva dice lo siguiente: hacer las deducciones previstas en las fracciones cuarta del artículo 97 y séptima del 110. Enterar los descuentos en orden de prelación, primero al Instituto del Fondo Nacional de Consumo a los Trabajadores, es decir, al Infonacot. En orden de prelación, en orden de importancia. Primero vas a pagar tu refri, tu pantalla, tu teatro en casa, antes que tu casa, antes que tu renta, antes que una pensión alimenticia. Ay, nomás dime si esta ley tiene coherencia. Nada más te voy a decir, ¿saben de quién es en un 84% el dueño de todos los créditos de Infonacot? ¿Quién creen? Ricardo Salinas Pliego, dueño de Electra. Y obviamente, como es consentido del PG, pues ahí está su favorzote. Chicos, me están presionando para que los abandone porque dicen que tienen otra reunión a las 6. Pues yo espero que hasta aquí esta plática les haya sido de utilidad, les brinde un panorama, que la información que les proporcioné les sea de utilidad y pues pídanme mis datos si tienen alguna duda, pregunta, comentario, reclamo, mentada a Magali o a Paola. De mi parte, pues yo les agradezco su presencia, su interés y sobre todo su participación. ¿Algo que quieran comentar? Muchas gracias, licenciado, muy interesante y muy enriquecedor. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. ¿Algún otro?
No, yo solamente agradecer lo mismo, me sirvió bastante. Mucho desconocía bastante de información. Hombre, corazón, pues a tus órdenes, aquí estoy con mucho gusto y con más cariño. ¿Algún otro? Hable ahora o calle para decir, no, ¿verdad? No, ese no aplica. Buenas tardes, licenciado. Para cuestión de contratación de servicios especializados, ¿dónde uno pudiese adquirir un poquito más de conocimiento al respecto? Pídele los datos a Paola o a Magali y yo estoy enteramente a tus órdenes, compañero. Muchas Va a ser gracias. para mí un placer y un privilegio. ¿Algún otro? Pues Paola, te cedo los micrófonos y la cámara y todo. Y mi agradecimiento por honrarme con esta presentación y por permitirme confundirlos con mi ciencia a los chicos. Y a todos les deseo un gran año, que sea lleno de éxitos, de trabajo, de retos, pero sobre todo, chicos, de felicidad. Búsquenla hasta el cansancio. Ahí está la felicidad. Que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias a todos. No olviden que el licenciado Eduardo Mendoza nos va a otorgar un curso el 21 y 22 de febrero de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y se llama Contratos Laborales. Cualquier información en el correo de una servidora, en mi número de teléfono, por inbox en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales que tenemos. Con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos enormemente al licenciado Eduardo Mendoza Zúñiga por su valiosa contribución al sector electromecánico, por esta interesante conferencia, así como la participación de todos ustedes, nuestra comunidad UNCE y a nuestros seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Tengan todos una excelente tarde.